Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy importante para la anatomía del locomotor, que es muslo. Muslo y algunas regiones del muslo, como por ejemplo el triángulo de Scarpa, anillo crural, el conducto de los vasos femorales. Estos espacios anatómicos son muy importantes al momento de estudiar el muslo. La clase que viene les voy a poner a todos los presentes, los que tienen presente, y están también los chicos que nunca se conectaron con la cámara y que van a tener ausentes, ¿sí? Sin tener alguna justificación. Eso ya lo hablamos muchas veces, la mayoría de ustedes no se conecta con la cámara, entonces se les pondrá ausente. Vamos a empezar la clase entonces, vamos a empezar con muslo. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿le puedo hacer algunas consultas sobre la parte de pelvis de la clase pasada? Sí, al final de la clase la hacemos. Al final de la clase hacemos todas las consultas. ¿Te parece? Perfecto. Profe, Dale. una pregunta. ¿Sí? Lo de la fecha de la era, que en el SIGEU sigue el 31. Chicos, yo ya les expliqué más de una vez que la fecha es la que figura en la plataforma, la primera semana de junio. Como el 7 o el 10 de junio es la fecha de la era, ¿sí? Por favor, que ya quede claro, porque lo que está en la plataforma no es lo correcto. Es lo que está en SIGEDU, perdón, lo que está en la plataforma. Ustedes tienen ahí todo el programa y tienen la fecha de la era, ¿sí? Vamos a compartir pantalla entonces, gente. Muy bien. Vamos a empezar con muslo entonces. Y vamos a hablar también de la región inguinocrural, una región muy importante desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista clínico-quirúrgico. Muy importante. Antes de pasar a hablar del tema, vamos a rescatar algunas cosas que vimos en la clase pasada de pelvis, como es la inserción ligamentaria. Esta inserción ligamentaria, por ejemplo, del ligamento sacro-ciático mayor, sacro-ciático menor o sacro-espinoso y sacro-tuberoso, es lo mismo. Estos dos ligamentos en la región posterior de la pelvis, unidos a la espina ciática, generan algunos espacios que se llaman agujeros ciáticos o forámenes ciáticos. Eso está unido a un músculo pelvitrocanterios que vimos en la clase pasada, que se llama músculo piramidal o piriforme, es lo mismo. Este músculo hace que algunas estructuras pasen por encima de este músculo, otras por debajo. En la clase pasada hemos hablado que por el borde inferior de este músculo salía el nervio ciático mayor, rama del plexo sacro, pero también hay otras estructuras que se forman y que salen por arriba y por debajo de este músculo en estas estructuras o forámenes que se forman en la pelvis a través de estas inserciones. Otro ligamento anterior que es importante es el ligamento inguinal que es anterior. Este ligamento inguinal se inserta en la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis y forma lo que se llama el anillo crural. Anillo crural. Por ahí, por ejemplo, en ese espacio subinguinal o anillo crural van a pasar por una parte los grandes vasos, la arteria femoral, la vena femoral y también el nervio crural, ese nervio que es la rama terminal del plexo lumbar. Entonces vamos a ver qué estructuras pasan por cada uno de estos agujeros, sobre todo las estructuras arteriales, que son importantes para la irrigación de la región glútea. Entonces, estas vías de conducción de la cintura pélvica, vamos a tener la arteria glútea superior. Acá está la arteria glútea superior. La arteria glútea superior es una rama extrapélvica de la arteria ilíaca interna. Acuérdense que la arteria ilíaca interna
es rama terminal de la arteria aorta. Esta arteria glútea superior pasa por el agujero ciático mayor, al que atraviesa pasando por encima, por el borde superior del músculo piramidal, ¿sí? Para ingresar así en la región glútea e irrigar toda la región glútea. Si hay una arteria glútea superior, también va a haber una arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior es rama de la ilíaca interna también. Pasa por el agujero ciático mayor, al que atraviesa por debajo del músculo piramidal, para ingresar así a la región glútea. En la región glútea, fíjense ustedes, se forma un arco anastomótico, una unión de las arterias glútea superior y glútea inferior, y van a dar algunas arterias, como la arteria glútea obturatriz, la arteria circunfleja femorales, etc. Una de sus ramas va a ser la arteria satélite, que va a acompañar al nervio ciático mayor cuando el nervio ciático mayor atraviese el borde inferior del músculo piramidal. Otra arteria importante, que ya no sale por los agujeros que hemos visto recién, sino que sale por la región obturatriz, por el agujero obturatriz, es la arteria obturatriz. Esta arteria es muy importante, sale por el agujero obturador o foramen obturador, al que atraviesa para terminar irrigando músculos muy importantes que vamos a ver a continuación, que son los músculos aductores. Los músculos aductores, el aductor mayor, el tercer aductor, el segundo aductor y primer aductor, o aductor mayor, medio y menor. Y por último, la arteria pudenda interna, que también es rama de la arteria ilíaca interna, sale por el agujero ciático mayor, ingresa a la región glútea donde se rodea lo que se llama la espina ciática, y luego lo que hace esta arteria es volver a ingresar a la pelvis a través del agujero ciático menor. Esta es la arteria pudenda interna. Entonces, estos son los vasos muy importantes para la región glútea y pelvitrocanteria, que salen por los diferentes agujeros que se forman por la inserción ligamentaria del ligamento sacrociático menor, el ligamento sacrociático mayor. Con respecto al muslo, el muslo como límite superior óseo va a tener la pelvis y como límite inferior óseo la articulación de la rodilla. Acá pueden observar la cara anterior de la pelvis, acá pueden observar el ligamento inguinal, la espina del pubis, el agujero obturador y la articulación de la pelvis, llamada articulación ahí está. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, Pensé que se había cortado, perdón. Articulación, les decía, coxofemoral. Articulación coxofemoral. Entonces, cuando hablamos de los límites del muslo, tenemos una estructura ósea, que va a ser el fémur, y una estructura hacia arriba, que va a ser la pelvis propiamente dicha. Entonces, el muslo va desde una línea imaginaria que pasa por el vértice de esta región que se llama triángulo de Scarpa. Ahora vamos a ver por qué es importante el triángulo de Scarpa. Esta línea imaginaria pasa por el vértice del triángulo de Scarpa y el límite inferior de la espina del pubis. Abajo, el límite del muslo son 4 centímetros por encima de la rótula. Por fuera, el límite del muslo es el trocánter mayor. Por dentro va a ser el mismo pubis, los límites de este muslo. Vamos a tener una estructura ósea que dijimos que es el fémur. La clase pasada describimos mucho el fémur, describimos sobre todo su epífisis proximal. En el muslo, la cara anterior del fémur, su diáfisis femoral, es lisa, como pueden observar, es totalmente lisa, mientras que la cara posterior del fémur tiene lo que se llama línea áspera del fémur. Esa línea áspera se denomina así porque se insertan numerosos músculos en esa línea áspera, que vamos a ver a continuación. Y obviamente la clase que viene vamos a describir la epífisis inferior, que tiene que ver con la articulación de la rodilla o la articulación fémoro-tibial y fémoro-patelar.
Esto es lo que se llama anatomía externa o explorativa. Hay ciertos rangos anatómicos a nivel de la piel que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de revisar y palpar un muslo. Acá tenemos lo que se llama la espina ilíaca anterosuperior, el pubis, y acá tenemos lo que se denomina pliegue inguinal. Este pliegue inguinal es muy importante. Acá está el pliegue inguinal, que es muy importante, que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Ese pliegue inguinal se correlaciona en profundidad con lo que sería recién el ligamento inguinal. Este es el músculo sartorio. El músculo sartorio es un músculo de la región anterior que va a ser el límite de lo que sería el triángulo de Scarpa. Esta región anterior del muslo y superior es muy importante a la hora de la exploración vascular. Ahora vamos a ver por qué. Porque ahí se van a encontrar los grandes vasos del muslo, que son vasos muy importantes. Luego viene la exploración de la región inferior, donde vamos a tener el vasto interno, el vasto externo, y luego la rótula. En la cara posterior vamos a tener el trocánter mayor, donde podemos palparlo. Obviamente vamos a observar la región glútea y la inserción del músculo glúteo superior. Con respecto al hueso, habíamos hablado que el fémur tenía una cabeza ósea, tenía un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Tenía un trocánter mayor, un trocánter menor, y entre ambos había una línea intertrocanteria. En la cara posterior podíamos observar la línea áspera del fémur, y como característica, en el trocánter mayor teníamos la fosa trocantérica o fosita digital del trocánter mayor, en donde se insertaban varios músculos de la región pelvitrocanteria, que hemos visto en la clase pasada. Hacia abajo tenemos los dos cóndilos, tenemos la fosa intercondil. Estos dos cóndilos se van a articular con el platillo tibial, con la cara superior de la tibia, por medio de los meniscos. Eso vamos a ver la clase que viene. Y esto que ustedes ven en línea de punto es la inserción que tiene la cápsula de la articulación de la rodilla. Como siempre les pongo, esta imagen es para ver, los orígenes de algunos músculos, por ejemplo, este músculo que es el vasto externo, por ejemplo, el origen de este músculo que es el músculo donde se inserta el músculo sartorio, etc. Todos algunos orígenes y algunos músculos, fíjense la cantidad de músculos que van a la región posterior de la cara del fémur, que es la línea áspera del fémur. Por eso es que se forma de esta manera la línea áspera. Porque es el destino de muchos músculos que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es la constitución anatómica de este muslo? Bien, este muslo va a contar con lo que se llama aponeurosis femoral, y en base a esta aponeurosis femoral, los compartimentos musculares se dividen en tabiques intermusculares. Entonces estos compartimentos van a dar una región que se va a llamar región anteroexterna del muslo, región anterointerna del muslo y la región posterior del muslo. Esto es debido a estos compartimentos o aponeurosis musculares que dividen el muslo en diferentes compartimentos. Obviamente hay músculos que pasan a algún compartimento, pero para su estudio se lo considera de la siguiente manera: región anteroexterna, región anterointerna y región posterior del muslo. Ustedes recuerdan, así como en el antebrazo teníamos una región anterior, una región externa y una región posterior, en el muslo pasa lo mismo, pero son menos músculos, mucho menos músculos. En la región anteroexterna, la clasificación de estos músculos nos habla de un músculo externo que se llama tensor de la fascia lata. Este músculo externo se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, desciende y se transforma casi en un tejido aponeurótico para que va a formar lo que se llama fascia lata. Si ustedes observan su muslo,
en forma superficial, van a ver que donde termina el vasto externo hay una línea continua, ese es el tendón de la fascia lata. Luego está este músculo que cruza el muslo en toda su región anterior, es el más superficial de la región anteroexterna del muslo, y se llama músculo sartorio. El músculo sartorio se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y su inserción distal es en la cara interna de la tibia. Este músculo sartorio, acuérdense, va a compartir inserción con dos músculos más, con el recto interno y otro músculo que se llama semitendinoso. La inserción distal en la cara interna de la tibia y tercio superior de la tibia de estos tres músculos van a formar lo que se llama pata de ganso. Pata de ganso. Entonces, el sartorio, el recto interno y el semitendinoso van a formar la pata de ganso. También la pueden encontrar en los libros como pata de ganso profunda, la inserción de estos tres músculos. Y luego, en la región anteroexterna vamos a tener tres músculos muy grandes, cuatro músculos que se llaman el músculo cuádriceps crural. El cuádriceps crural está inervado por el nervio crural y consta, como su nombre lo dice, por cuatro músculos. Cuatro músculos. El recto anterior se inserta en la espina ilíaca anteroinferior de la pelvis. Espina ilíaca anteroinferior de la pelvis y va a la base de la rótula. El vasto interno se inserta en la línea áspera interna, en el labio interno de la línea áspera, o sea, en la cara posterior del fémur, y va hacia la base de la rótula. El vasto externo, línea áspera, pero del labio externo de la línea áspera del fémur, en la cara posterior, y va hacia la base de la rótula. Y por último, el más profundo, el crural, cara anterior del fémur, y a la base de la rótula. Si ustedes prestan atención con respecto a la función de los músculos cuádriceps, el único que se inserta en la pelvis es el recto anterior. Es el único músculo del cuádriceps que se inserta en la pelvis. El recto anterior que se lo hace en la espina ilíaca anteroinferior de la pelvis. Entonces, el resto de los músculos se insertan en el mismo fémur y se insertan en la tibia, en el tercio superior medio de la tibia. Entonces los vamos a hacer trabajar cuando nosotros hacemos extensión de la pierna. Y el recto anterior va a trabajar cuando nosotros realizamos la flexión del muslo sobre el abdomen. ¿Se entendió el concepto? Es importante saber que el único flexor del muslo sobre el abdomen es el recto anterior. Ninguno de los otros que forman el cuádriceps son flexores. Luego hay un músculo muy pequeño que se llama subcrural o tensor de la rodilla o tensor sinovial de la rodilla, es lo mismo, que se inserta en el fémur muy pequeño y va al fondo de saco sinovial. Entonces, lo que hemos visto, chicos, es toda la región anterior y externa del muslo, donde tenemos un músculo bien externo, que es el tensor de la fascia lata, el sartorio y el músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps, formado por el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el músculo crural. Todo el músculo cuádriceps está inervado por el nervio crural. El músculo sartorio por el nervio músculo cutáneo externo, que es rama del nervio crural. Acá podemos observar entonces el músculo sartorio, el tensor de la fascia lata, que es una pequeña porción muscular, y luego se vuelve totalmente tendinoso. Este es el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo, y el que no se ve es el músculo crural.
Acá hemos sacado de la región anterior, podemos ver el vasto interno, podemos ver el vasto externo. El recto anterior lo hemos cortado porque se va, fíjense ustedes, hacia la pelvis, a su inserción. Y ahora vamos a ver la región anterointerna del muslo. Y en la región anterointerna vamos a tener músculos muy importantes. El primer músculo va a ser el músculo pectíneo. El músculo pectíneo. El músculo pectíneo es un músculo corto, es un músculo superior, va desde la espina del pubis, en un lugar que se llama cresta pectínea, a la línea áspera del fémur en el tercio superior, y también se forma lo que se llama parte de la inserción en el ligamento de Cooper. Ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper es un ligamento que está en la región inguinal, cerca de el borde de la sínfisis del pubis. Es un ligamento muy fuerte. Ahora se llama solamente ligamento inguinal interno. La nueva nomenclatura de anatomía le sacó los nombres propios a los ligamentos. Entonces este ligamento, llamado ligamento de Cooper, es tan fuerte que yo puedo colgar un ser humano, le hago un punto al ligamento de Cooper y lo puedo colgar al ser humano y el ligamento no se va a romper. Para nosotros, cuando hacemos cirugía de hernias inguinales, nosotros adaptamos la pared abdominal posterior al ligamento de Cooper para que no se vuelva a romper esa pared y no se vuelva a formar una hernia. Todo este ligamento lo vamos a ver bien cuando veamos esplagnología, cuando veamos músculos de la región abdominal. Entonces ese es el músculo pectíneo, el que estoy señalando en estos momentos. Este es el músculo pectíneo. Luego viene este pequeño músculo larguísimo, que es bien interno, que se llama recto interno. Recto interno. El recto interno se inserta en el pubis hasta el tercio superior de la tibia y forma la pata de ganso, junto, recuerden, con el músculo sartorio y otro músculo que se llama semitendinoso. Entonces, el recto interno forma la pata de ganso, junto con el sartorio, el semitendinoso, se inserta desde el pubis hasta el tercio superior interno de la tibia. Y luego vienen estos músculos que son muy importantes, que son los músculos aductores. Los músculos aductores. Tenemos 3 músculos aductores, que son el aductor mediano, el aductor menor y el aductor mayor o tercer aductor. El aductor mediano o primer aductor se inserta en el pubis y va al medio de la línea áspera del fémur. El aductor menor o segundo aductor se inserta en el pubis y se va a insertar también en la línea, en el tercio superior de la línea áspera del fémur. Y por último, el aductor mayor o tercer aductor, no se inserta en el pubis, sino en la tuberosidad isquiática, lo hace más abajo del pubis, en la tuberosidad isquiática, y se va a la línea áspera del fémur. El músculo pectíneo está inervado por el nervio obturador y el músculo cutáneo interno. El nervio obturador es rama directa del plexo lumbar. El recto interno está inervado por el nervio obturador solamente. Pero los aductores, todos están inervados por el nervio obturador, excepto, que es importante rescatar, que el tercer aductor o aductor mayor, también lo inerva el nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor. Entonces, todos los aductores están inervados por el nervio obturador, pero es importante rescatar que el tercer aductor también comparte su inervación con el nervio ciático mayor, por ese nervio grande que ahora vamos a ver, que sale de la unión de prácticamente todas las ramas del plexo sacro. Acá tienen solamente los músculos aductores. Fíjense acá, este es el músculo pectíneo, este es el primer aductor, segundo aductor, y este es el tercer aductor o aductor mayor. Esto es importantísimo. Fíjense ustedes una particularidad, porque acá pusimos la arteria, ¿no? Esta es la arteria femoral superficial.
Esta es la arteria femoral común, rama de la ilíaca externa. La arteria, cuando pasa el pliegue inguinal, se transforma en arteria femoral común. En el triángulo de Scarpa, la arteria femoral común se divide en arteria femoral profunda y arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial va a pasar un anillo, el anillo del tercer aductor, y se va a hacer posterior, va a pasar a la cara posterior de la rodilla, a un lugar que se llama hueco popliteo. Cuando la arteria femoral superficial pasa al hueco popliteo, se transforma en arteria poplitea. Ahí la arteria poplitea da ramas colaterales, arteriales para la articulación de la rodilla, y luego la arteria poplitea pasa a otro anillo muscular que se llama anillo del músculo sóleo. Después lo vamos a ver, obviamente. Cuando la arteria poplitea pasa el anillo del sóleo, se transforma en arteria tibial posterior. Ese tronco tibial posterior sigue como tronco tibial posterior por la cara posterior de la pierna y da una arteria anterior que se llama tibial anterior. La arteria tibial posterior llega al pie por la región retromaleolar interna, llega a la planta del pie, y la arteria tibial anterior llega al pie convertida en arteria pedia y pasa por la cara anterior de la articulación del pie. Entonces, básicamente pasa lo mismo que pasaba con la circulación del miembro superior. Las arterias van cambiando de nombre a medida que van pasando estructuras anatómicas. En este caso, es importante el tercer aductor. Fíjense cómo se inserta en toda la línea áspera en la cara posterior del fémur y pasa, tiene un anillo donde la arteria pasa ese anillo y se transforma en arteria poplitea, se hace posterior. Este músculo que vemos acá es el recto interno. Y este es el pectíneo. Muy importante el pectíneo, ya vamos a ver por qué. Entonces acá tenemos los músculos aductores, fíjense, ahí se ve clarito el anillo o hiato del aductor. Ahí se ve el recto interno. Entonces la arteria pasa el anillo del tercer aductor y se transforma en arteria poplitea. Y por último, vamos a ver la región posterior. En la región posterior vamos a tener un músculo muy superficial que se va a llamar bíceps crural. Y luego vamos a tener músculos como el semitendinoso y el semimembranoso. El músculo semitendinoso, ¿sí?, va desde el isquion, desciende y se va a insertar en el tercio superior de la tibia, formando la pata de ganso junto con el sartorio y con el recto interno. Entonces, semitendinoso, sartorio y recto interno forman la pata de ganso. Este músculo semitendinoso está inervado por el nervio ciático mayor. El músculo semimembranoso también sale del isquio y va a la apófisis estiloides, formando lo que se llama la pata de ganso falsa o pata de ganso superficial. Y por último nos queda el músculo bíceps crural. El músculo bíceps crural. El músculo bíceps crural, como su nombre lo indica, tiene una porción larga, igual que el músculo bíceps del brazo, y una porción corta. La porción larga se inserta en el isquion y va a la apófisis estiloide del peroné, mientras que la porción corta se inserta en la línea áspera del fémur a la apófisis estiloide del peroné y también es inervado por el nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor. Entonces, en la región posterior vamos a tener la inervación pura del nervio ciático mayor. Acá tenemos los músculos, el bíceps con su cabeza larga, insertándose el músculo semitendinoso, el músculo semimembranoso. Chicos, disculpen, acá está malo del músculo semimembranoso. No es en la apófisis estiloides del peroné. Por favor, esto, acuérdense, ya lo voy a corregir. El músculo semimembranoso, junto con el músculo semitendinoso, se insertan
en la región interna de la tibia. ¿Sí? Ahí tenemos el semimembrino, el semitendinoso, el semimembranoso. El semitendinoso con el recto interno y el sartorio forman la pata de ganso, mientras que el semimembranoso solo es más superficial y forma lo que se llama la pata de ganso falsa. Pata de ganso falsa. Por favor, ya lo voy a corregir a eso. Hay una equivocación ahí. Acá podemos observar entonces el músculo bíceps. Esta es la porción corta, fíjense que viene el fémur. Esta es la porción del bíceps que se inserta en la línea áspera del fémur y no en el isquion. Acá podemos observar el semitendinoso, podemos observar el músculo semimembranoso. Todos inervados por el nervio ciático. Y acá tenemos una referencia especial, porque tenemos que hablar de un músculo que pertenece a la región lumbar, pero su funcionalidad tiene que ver con el muslo, porque es el músculo flexor por excelencia del muslo. Es el músculo flexor por excelencia del muslo. Y se llama músculo psoas ilíaco. El psoas ilíaco, en realidad, son dos músculos diferentes que se unen en una inserción común en el trocánter menor. El psoas mayor se inserta en la cara anterior de los cuerpos vertebrales lumbares, en las apófisis costiforme, hasta el trocánter menor. Y el músculo ilíaco se inserta en toda la fosa ilíaca y acompaña al psoas en su inserción en el trocánter menor. También hay un músculo llamado psoas menor que se inserta en las regiones altas, va de T12 a L1, es más pequeño. Forma la cintilla llamada cintilla iliopectínea y se inserta en la región descendente de la rama pubiana. Entonces, el músculo psoas ilíaco se llama el músculo formado por el músculo psoas mayor y el músculo ilíaco. Ambos son músculos individuales y comparten la inserción distal en el trocánter menor. Esa es su inserción distal, trocánter menor. Y son músculos flexores del muslo sobre el abdomen. Y un músculo coadyuvante que tienen es el recto anterior del cuádriceps, ese músculo que se insertaba en la espina ilíaca anteroinferior y que pertenecía a los músculos de la región anteroexterna del muslo. Ustedes fíjense que hay una patología muy importante que se llama apendicitis aguda. Seguramente muchos de ustedes están operados del apéndice y tal vez alguno de ustedes ha tenido un síntoma relacionado que dicen que tiene dolor en el muslo derecho el paciente. Dolor en el muslo derecho. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando que la región pélvica es una fosa. Acá en esta fosa hay órganos, entre ellos está el ciego. Y el ciego en su extremo distal contiene el apéndice secal. El apéndice secal está en el peritoneo, pero si uno diseca el ciego, puede encontrar el músculo psoas. Cuando el apéndice se inflama la aponeurosis del psoas, ni hablar si tiene una peritonitis, o sea, si ese apéndice se perforó y el paciente hace una peritonitis, el paciente refiere que no puede caminar porque le duele el muslo, y obviamente porque no puede flexionar el muslo porque el psoas está inflamado. Por eso es el signo indirecto de una apendicitis aguda con un proceso avanzado, obviamente, y que en algunos pacientes se ve claramente. Esta es una imagen muy buena, ese grupo musculares que producen los movimientos de la articulación de la cadera. Este es el hueso coxal derecho que se muestra la posición relativa de los músculos, las flechas van a indicar la dirección del movimiento del fémur y el color la acción de los músculos. ¿Sí? Véanla, esta imagen está en el libro de Anatomía Clínica Pro. Entonces, fíjense, los aductores, cómo mueven la pelvis cuando nosotros movemos el muslo hacia arriba.
aductores hacia allá, los flexores hacia adelante, anteriores. Estos son los rotadores laterales, los extensores, todos los movimientos que provocan los músculos del muslo a través del movimiento de la articulación de la cadera. Los glúteos externos, el grupo iliozoas interno, absolutamente todos los músculos, los músculos del grupo aductor, los isquiocrurales, el grupo de rotación lateral. Todos estos músculos van a tener una acción directa sobre la articulación de la cadera. Bien, vamos a hablar ahora de las regiones inguinocrurales. Obviamente vamos a hablar de estas regiones una vez que tenemos en nuestra cabeza medianamente cómo se reparten los planos musculares en el muslo. Y la región inguinocrural se divide por una línea imaginaria que pasa por el pubis, otra línea imaginaria que pasa por la espina ilíaca anterosuperior. Entonces se forma un cuadrado con un vértice que lo forma por dentro el músculo sartorio. Se va a formar un cuadrado en donde van a salir dos triángulos, un triángulo interno y un triángulo externo. Todo esto para decir que lo más importante es el triángulo interno. Este triángulo interno que se forma se llama triángulo de Scarpa. Triángulo de Scarpa, que ahora no tiene más nombre, se llama triángulo inguinocrural. Es lo mismo. Entonces el límite de este triángulo de Scarpa va a ser un límite superior que lo forma el ligamento inguinal, como pueden observar, un límite externo formado por un músculo superficial, como lo es el sartorio, un límite externo del sartorio, un límite interno formado por el aductor, y va a tener un piso, el piso formado por este músculo que se llama pectíneo, que lo acabamos de ver, y el otro músculo es el psoas ilíaco. Y va a tener un techo. El techo de este triángulo de Scarpa va a ser una aponeurosis multiperforada que se llama fascia cribiforme. Fascia cribiforme. Esos son los límites del triángulo de Scarpa. Entonces, hacia arriba, el ligamento inguinal o arcada crural es lo mismo. Este ligamento que iba de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. El límite externo, el músculo sartorio, el interno, el aductor. El piso lo va a formar el pectíneo con el psoas ilíaco. ¿Y por qué es importante este triángulo de Scarpa? Y este triángulo de Scarpa es importante porque contiene el paquete vasculonervioso del muslo. Contiene la arteria femoral común, dividiéndose en arteria femoral superficial y profunda. Contiene el nervio crural y contiene la vena femoral. En este triángulo, la vena femoral, que acompaña a la arteria femoral, recibe a una vena superficial muy importante que se llama vena safena interna. Vena safena interna. Ahora la vamos a ver. Entonces, acá van a tener el triángulo de Scarpa. Fíjense ustedes, acá está el músculo sartorio, acá va a estar el ligamento inguinal, y acá van a tener la arteria femoral común dividiéndose en femoral superficial y profunda. La vena femoral, lo que ven acá es la vena safena interna o safena magna, desembocando en la vena femoral. Para ingresar al triángulo de Scarpa, primero hay que pasar por un anillo que se llama anillo crural. Anillo crural. El anillo crural es este anillo que ustedes observan acá. El anillo crural solo contiene la arteria femoral común, la vena femoral común y el ganglio que se llama ganglio de Cloquet. Ganglio de Cloquet. Presten mucha atención en esto, chicos. Por fuera del anillo crural queda el nervio crural o nervio femoral. El nervio no forma parte del anillo crural, pero sí forman parte de lo que es el triángulo de Scarpa. Este anillo crural
este anillo crural es el mismo que observamos acá y el que observamos anteriormente. Tiene como límites el ligamento de Cooper, es el ligamento grueso. Tiene como límites interno y posterior el ligamento de Gimbernat, y límite superior y anterior la arcada crural. El límite externo lo va a formar la cintilla, llamada cintilla iliopectínea. Cintilla iliopectínea. Por fuera de la cintilla va a quedar el nervio crural. Acá tenemos la laguna vascular y acá tenemos la cintilla iliopectínea, y por fuera queda el nervio crural. Entonces, acabamos de ver que en la región inguinal existen dos cosas. Una muy importante, que es el anillo crural. El anillo crural está formado por el ganglio de Cloquet, la arteria femoral común y la vena femoral. Por fuera del anillo crural queda el nervio crural. Y luego viene el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa ya contiene la arteria femoral común dividiéndose en femoral superficial y femoral profunda, la vena, el anillo, y también contiene el grupo ganglionar profundo del muslo. Es muy importante aprender cómo están las estructuras puestas en el triángulo de Scarpa. Podemos decir que de afuera hacia adentro tenemos nervio, arteria y vena, y de adentro hacia afuera, vena, arteria y nervio. Esta imagen tiene que quedar grabada. Lo más externo es el nervio, lo más interno es el ganglio, y en el medio está la arteria y la vena. ¿Por qué, chicos? La arteria femoral y la vena femoral son dos venas que se pueden utilizar mucho en caso de urgencia. Para canalizar un paciente desde el punto de vista femoral, se palpa el pulso arterial y a partir de ahí ingresamos con un Avocat para poder ingresar a la vena femoral. Entonces es muy importante desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista quirúrgico. Una cosa es el anillo crural y otra el triángulo de Scarpa. Acá tienen de nuevo el anillo crural, acá tienen el nervio saliendo por fuera, lo que lo divide es la cintilla, la llamada cintilla iliopectínea, y nos va a quedar la arteria, la vena y esta región, el ganglio femoral. Lo que ustedes observan acá es el conducto inguinal. El conducto inguinal es por donde van los vasos espermáticos, arteria espermática y nervio espermático en el hombre, y en la mujer el ligamento redondo. Acá se forman hernias, que se llaman hernias inguinales, y acá se forman lo que se llaman hernias crurales. Las hernias crurales son mucho más frecuentes en la mujer que en el hombre. Y por último, nos queda lo que se llama el conducto de los vasos femorales. El conducto de los vasos femorales. El primer concepto que tenemos en cuenta es de qué hablo cuando hablo del conducto de los vasos femorales. Simplemente hablo de lo que estoy diciendo. Hablo de por dónde van los grandes vasos en el muslo. O sea, la arteria femoral profunda, perdón, la arteria femoral superficial, la vena femoral y el nervio safeno interno, que es rama del nervio crural. O sea, lo que voy a describir es por dónde pasa el paquete vasculonervioso del muslo. El paquete vasculonervioso del brazo lo formaba el nervio mediano, la arteria humeral y sus dos venas satélites. El paquete vasculonervioso del muslo lo forman la vena, la arteria femoral superficial, la vena femoral y el nervio safeno interno. Este conducto de los vasos femorales se divide en tres partes. De las tres partes va a tener prácticamente el mismo contenido, pero sus límites van a ser diferentes. Lo primero que voy a tener en cuenta para estudiar el conducto de los vasos femorales es el músculo sartorio, porque el músculo sartorio es el músculo satélite de los vasos femorales. Yo acá lo he sacado al sartorio, lo he sacado, no lo veo. Lo otro que voy a tener en cuenta son los músculos de la región anterointerna, o sea, los aductores, y por último el vasto interno de la región anteroexterna del muslo. Eso es lo que tengo que tener en mi cabeza al momento de estudiar el conducto de los vasos femorales. ¿Cómo se divide este conducto de los vasos femorales? En conducto crural,
conducto de los vasos femorales propiamente dicho, y por último, un pequeño canal que se llama canal de Hunter, canal de Hunter, o canal del vasto interno, es lo mismo. El conducto crural presenta un límite anterior, acá va a estar la fascia multiperforada, que después la vamos a ver y la van a recordar, que es la fascia cribiforme que forma el techo del triángulo de Scarpa. Un límite posterior y externo va a ser el psoas ilíaco y el sartorio. Acá el psoas ilíaco y el sartorio, un límite posterior y externo. Y posterior y interno, obviamente, el pectíneo y el aductor medio o aductor mediano. El contenido, arteria femoral, dividiéndose en arteria femoral superficial y profunda, vena femoral y superficialmente la vena safena interna desembocando en la vena femoral. Ese va a ser el contenido del conducto crural. Si yo sigo descendiendo, me voy a encontrar con un conducto muy importante que es el conducto de los vasos femorales propiamente dicho, porque esto es muy parecido al triángulo de Scarpa. El conducto de los vasos femorales propiamente dicho va a tener anterointerno el músculo sartorio, externo el vasto externo e interno el aductor mediano y aductor mayor. Contenido, paquete vasculonervioso del muslo, formado por la arteria femoral superficial y el nervio safeno interno junto con la vena femoral que acompaña a la arteria. Y por último, el conducto de Hunter, o canal del aductor mayor, o canal del vasto interno, lo pueden encontrar con todos esos nombres. El conducto de Hunter son fibras que pasan de tipo arciforme y que forman un túnel. Entonces va a tener un límite posterior que va a ser el aductor mayor, un límite anterior y externo, el vasto interno, y las fibras arciformes. Acá, una vez que la arteria femoral superficial pasa el canal de Hunter, ahí pasa el agujero del tercer aductor y pasa a llamarse arteria poplitea. Ahí terminan los vasos femorales. Arteria pasa a llamarse arteria poplitea porque ahí ya está pegadito el anillo del tercer aductor y cambia el nombre de la arteria. Con respecto a la vascularización del muslo, vamos a tener la arteria femoral común. La arteria femoral común da la arteria subcutánea abdominal, circunfleja ilíaca superficial, pudenda externa, pudenda interna superior e inferior. La arteria femoral profunda da la circunfleja anterior, circunfleja posterior, y da la arteria que se llama arteria propia del cuádriceps, que obviamente va a irrigar el cuádriceps. La arteria femoral superficial prácticamente pasa buscando irrigación hacia el hueco popliteo, entonces da una sola arteria que se llama arteria anastomótica magna. Esa arteria anastomótica magna forma una red vascular de la región anterior y anterointerna del muslo. ¿Por qué? Porque se anastomosa con algunas otras arterias de la femoral profunda. Con respecto a las venas, vamos a tener la vena femoral superficial, que es la que acompaña a la arteria, la vena femoral profunda, que acompaña a la arteria femoral profunda, y la vena femoral común. La vena femoral común. En la vena femoral común desemboca esta vena. Esta vena nace en el pie, se llama vena safena interna. Nace en una región importante que se llama región premaleolar interna, la vamos a seguir viendo permanentemente esta vena. Asciende por el compartimento anterointerno de la pierna e ingresa al muslo en la región anterointerna. Antes de ingresar al muslo, da ramas vasculares que desembocan en la vena, que se llama estrella venosa de la safena. Por eso, esta fascia que observan acá es la fascia cribiforme, porque está multiperforada por nervios y vasos. Esta fascia cribiforme es la que formaba el techo de este triángulo que se llama triángulo de Scarpa. Acá tenemos la vena femoral, acá tenemos la vena
safena interna, que antes de desembocar recibe a la vena epigástrica superficial, a la circunfleja, recibe a la vena cutánea femoral y a las venas pudendas internas. Esta vena safena interna va a formar lo que se llama el sistema venoso superficial del muslo. Así como teníamos la vena basílica y la vena cefálica en el brazo, por ejemplo, acá tenemos en el muslo la vena safena interna que responde al sistema venoso superficial. Con respecto a los ganglios inguinales, vamos a tener que se van a dividir en dos, en ganglios superficiales y ganglios profundos. Los ganglios inguinales superficiales se van a localizar en el cuadrante ínfero-interno, en el cuadrante súpero-externo, ínfero-externo y súpero-externo, en el cuadrante súpero-externo y súpero-interno. Los ganglios inguinales profundos, tenemos el ganglio que yo mencionaba recién, que se llama ganglio de Cloquet, y luego tenemos unos ganglios que se llaman ganglios ilíacos externos, donde desembocan todas estas cadenas ganglionares. Acá tenemos de nuevo los nodos linfáticos superficiales, todos ubicados a nivel del triángulo femoral o del triángulo de Scarpa. Y luego tenemos la inervación del muslo. La clase pasada vimos el plexo lumbar, vimos que el plexo lumbar daba ramas colaterales largas y ramas colaterales cortas. Las ramas colaterales largas tenían que ver casualmente con el nervio crural, el nervio obturador, tenían que ver con las ramas que daban para la región abdominal, el abdómeno genital mayor, abdómeno genital menor, génito crural, y las ramas cortas que tenían que ver para la inervación de los músculos de la región lumbar. El nervio crural desciende, pasa por debajo del anillo de la arcada crural y desemboca en la región anterior del muslo. Y da como ramas colaterales el nervio músculo cutáneo interno, el músculo cutáneo externo, el nervio del cuádriceps y el nervio safeno interno. El nervio safeno interno es el que va a formar el paquete vasculonervioso junto con la arteria femoral superficial y la vena femoral. En la cara posterior vamos a tener el nervio ciático mayor, que salía de la región glútea, por debajo del músculo piramidal de la pelvis, del músculo pelvitrocanterio, y inervaba la región posterior del muslo. Luego llegaba al hueco popliteo, y en el hueco popliteo se dividía en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. La clase que viene lo vamos a volver a repetir, las dos divisiones, las dos ramas terminales del nervio ciático. Y por último, este nervio que pasa por el agujero obturador, que se llama nervio obturador, rama del plexo lumbar. Ese nervio obturador, acuérdense, inerva los músculos, el músculo pectíneo, inerva el músculo, los tres aductores, y el tercer aductor, recordar que también lo inerva el nervio ciático. ¿Cómo anda esa vida, estudiantes? ¿También? Más o menos, profe. Muy buena clase, profe. Bueno, lo más importante, queridos amigos, queridos alumnos y queridos colegas dentro de poco. Como de acá a unos años ya no vamos a ser colegas, ¿no? Bueno, lo más importante de todo esto, chicos, es, primero, dividir el muslo en una región anteroexterna y una región anterointerna y obviamente la región posterior. Saber que hay músculos de la región anteroexterna como el sartorio, que es el más superficial, el cuádriceps y el tendón de la fascia lata. El sartorio tiene una característica importante, que en su inserción distal en el tercio superior de la tibia va a formar la pata de ganso junto con el semitendinoso y el recto interno. Eso es un dato muy importante. Con respecto al cuádriceps,
con respecto al músculo cuádriceps, que está formado por 4 músculos, todos se van a insertar por delante de la rótula, en un lugar que se llama espina de la tibia, en el tercio superior de la tibia. Es importante rescatar que el recto anterior se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, o sea, el recto anterior es el único que se va a insertar en la pelvis. El resto se va a insertar en la línea áspera del fémur. Entonces, eso es otro dato importante. El recto interno semitendinoso, entonces, y el sartorio pata de ganso, y del semimembranoso, que también tiene 3 inserciones que ya lo voy a cambiar ahí en el Power, ¿no? 3 inserciones, forma la pata de ganso falsa. Pata de ganso falsa lo forma el semimembranoso solo. En la cara posterior tenemos el bíceps y tenemos los 3 aductores junto con el pectíneo en la región anterointerna. El pectíneo, como característica importante, pueden ir anotando todo lo que les digo. El pectíneo, como característica importante, forma el piso del triángulo de Scarpa. Y luego vienen los 3 aductores, aductor mayor, menor y medio, de los cuales se destaca algo. Saber de entrada que los 3 aductores, junto con el pectíneo, se insertan en la línea áspera del fémur. Ya está, eso ya lo saben, ya lo aprendieron ahora. Pero es importante también destacar que el tercer aductor tiene un orificio, un foramen, que se llama agujero o foramen del tercer aductor. Eso es muy importante porque la arteria femoral superficial, cuando pasa por ese foramen, pasa a llamarse arteria poplitea y se hace posterior. Y luego vienen los espacios. ¿Se acuerdan cómo había axila en el miembro superior? Bueno, acá está el triángulo de Scarpa. Vienen los espacios, en donde tenemos el anillo crural. Simplemente pensar esto, queridos alumnos. Pensar algo. El anillo crural es la entrada, de la arteria femoral al muslo. Es el espacio. Porque ustedes tienen que pensar algo, la pelvis está toda cerrada hacia el muslo, si no, el intestino delgado caería hacia el muslo, tendríamos el intestino en el muslo, si no estaría cerrado ese espacio. Solamente ese espacio se abre para que pase la arteria femoral, la vena femoral. Nada más, se llama anillo crural. ¿Qué arteria femoral pasa por el anillo crural? Es la pregunta. La arteria femoral común. Con la vena femoral. Por fuera del anillo crural queda el nervio crural. Y luego ingresamos en el muslo, propiamente dicho. Entonces vamos a ingresar en el muslo y vamos a ingresar en lo que se llama triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa, como su nombre lo indica, es un triángulo que va a tener un límite externo, el músculo sartorio, un límite interno, el aductor, un piso formado por el pectíneo y el psoas ilíaco, y un límite superior formado por la arcada crural. O ligamento inguinal es lo mismo. Y va a tener un techo, que es esa fascia que vimos al último, multiperforada, donde desemboca la vena safena interna en la vena femoral.
Ese sería el techo. El contenido, de afuera hacia adentro tenemos nervio, arteria, vena y ganglio. Nervio, arteria, vena y ganglio de afuera hacia adentro. De interno a externo, ganglio, vena, arteria y nervio. Es importante que sepan bien la imagen que quede grabada, porque puede haber un choice que diga, porque eso es muy importante al momento de la palpación del pulso femoral. Yo sé que por dentro del pulso va a estar la arteria femoral y por fuera de ella el nervio crural. El nervio crural va a dar una rama muy importante que se llama nervio safeno interno. El nervio safeno interno, junto con la arteria femoral superficial, va a formar el paquete vasculonervioso del muslo. Y estos anatomistas, como no podía ser de otra manera, un día estaban tomando mate entre ellos, y dice, le vamos a complicar la vida a los estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a describir el conducto de los vasos femorales. El conducto de los vasos femorales. Vamos a describir el conducto este. Entonces lo vamos a dividir en tres. Conducto crural viene arriba, que tiene que ver mucho los límites con el triángulo de Scarpa, un límite posterior y externo que tiene que ver con el psoas y el sartorio, un límite interno que tiene que ver con el aductor, y sigue bajando y forma el conducto de los vasos femorales propiamente dicho, que tiene que ver con el sartorio, el aductor y el vasto interno, y luego un pequeño canal, una pequeña aponeurosis, unas pequeñas fibras que van desde el aductor medio, el aductor mayor, perdón, al vasto interno. Eso forma como un túnel que se llama canal de Hunter, y por ahí pasa el paquete vasculonervioso. Por ahí pasa la arteria femoral, y cuando la arteria femoral pasa ese canal, pasa el anillo del tercer aductor y se transforma en arteria poplitea, que vamos a ver la clase que viene y vamos a repasar todo esto la clase que viene. Bueno, mi querida gente, ¿preguntas sobre este tema? Sergio Jerez, ¿alguna pregunta exótica? Usted que siempre pregunta. Todo en orden, profe, voy a repasar después. Muy bien, me alegro. Bueno, chicos, nos vamos acercando, ¿no? Nos vamos acercando a ese momento cúlmine. Preguntas del tema de miembro superior o de la clase pasada. No sé si alguno tiene alguna pregunta que me dijeron al comienzo que querían hacer. Yo quería preguntar, profe, de la clase pasada. Bien, Juan, decime. Cuando hablo de los ligamentos sacroiliacos posteriores, en el power que usted puso está el indominado, el vago, el de Saglas y el sacroespinoso. Yo no los encontré con esos nombres en el apunte de la taller. ¿Con qué nombres aparecen? Perfecto. Mi querido amigo, como te digo y como lo dije ahora, todos los nombres propios de los ligamentos y de las estructuras, por ejemplo, ahora ya no se llama más triángulo de Scarpa, sino triángulo femoral. ¿Sí? Yo digo de Scarpa porque hace a la que se llama la historia de la anatomía, ¿no? El que lo describió tenía de apellido Scarpa. Entonces, han desaparecido en las ediciones nuevas de los libros todos los nombres propios. ¿Sí? No le des importancia, simplemente estudia los ligamentos, cada uno por separado y como aparezcan en el libro, no hay problemas. Yo les di el ligamento con N de Welker, el ligamento sacrociático mayor, sacrociático menor, pero sin los nombres propios. ¿Sí? Estamos con la nueva nomenclatura, sin nombres propios ya, pero bueno, son los mismos ligamentos que vos los observás en el Power y lo observás en el libro. Es el mismo ligamento, nada más que no tiene el nombre propio. ¿Me entendiste, amigo? Sí, profe, gracias. Matías Campillay, pueden estudiar tranquilamente de los Power, porque el Power tiene lo básico, indispensable y necesario para aprobar, obvio. En esta clase, como yo siempre les dije,
a partir de la pandemia se dan clases con mucho material en el PowerPoint, para que ustedes tengan mucho material y se puedan guiar del PowerPoint para estudiar. Está bien, podés estudiar de acá, como dice Matías, y se ayuda del libro, más los prácticos. Creo que lo básico, indispensable, es esto. O sea, tienen que tener en cuenta un par de cosas, chicos. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, la clase que viene, les voy a poner un choice de todo miembro superior, un choice integrador de miembro superior, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo nos manejamos con las preguntas, qué es lo que podemos preguntar. Entre esas preguntas, por ejemplo, va a decir, ¿cuál de los siguientes ligamentos no pertenece al hombro? Y les voy a poner A, ligamento glenumeral superior, B, ligamento glenumeral medio, C, ligamento glenumeral inferior, D, ligamento, qué sé yo, ligamento de Saglas. ¿Se entiende? Esas son las preguntas. Después las particularidades que tiene cada inserción. Yo había hablado del ligamento glenumeral inferior, que era un ligamento que compartía inserción, por ejemplo, con el músculo subescapular. Eso es importante que lo recuerden. Eso es muy importante que lo recuerden. Porque el paciente puede tener una lesión del músculo subescapular y obviamente va a tener una lesión inflamatoria a través de la lesión ligamentaria y del músculo, etc. ¿Cuál es el contenido de la axila? ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? La verdad, no hago tanto hincapié en cómo se forma el plexo braquial, pero sí cuáles son sus ramas terminales, por dónde va el nervio radial, el nervio mediano, cuáles son los compartimentos musculares que inerva cada uno de los nervios. En este caso, saber que la región posterior del muslo está inervada por el nervio ciático mayor, etc. Entonces, son todas cosas básicas que están en el choice, que están en cada uno de los PowerPoint y que damos en cada una de las clases. Ustedes vean que el doctor Barceló hace hincapié prácticamente, cuando da las clases, en las mismas cosas que vemos en los teóricos y en los prácticos. No nos ponemos a preguntar la rama de la rama de la rama de la arteria mamaria interna. No, pero si ustedes no recuerdan que la arteria vertebral es una rama de la arteria subclavia, porque es una arteria muy importante, y probablemente no aprueben. ¿Se entendió el concepto, gente? Estudien conciso, estudien como base, como dice acá el compañero, como base, tengan el PowerPoint para irse guiando, y al lado el libro, van parando el Power, van leyendo, van viendo más imágenes, por ahí tienen atlas con mejores imágenes que las que yo pongo, entonces se pueden guiar mejor, ¿sí? El repaso creo que vamos a tener tiempo para hacer un repaso de miembro superior. Si el nervio mediano es motor, si tenemos un tiempo vamos a hacer el repaso con el Discovery de Anatomía de la Barceló. O sea, con ese Discovery podemos hacer tranquilamente un repaso, ver los espacios que se pueden ver mejor, o a veces también te confunde, pero creo que se pueden ver algunos espacios mucho mejor que en una diapositiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? El foramen de Weybrecht es otro espacio, lo tienen que estudiar, es un espacio de debilidad de la articulación del hombro, el foramen oval de Weybrecht. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Paulina, decime. Es sobre articulación de la mano, en Sí. la articulación carpo-metacarpiana. Sí. Todos los metacarpianos tendrían como encaje recíproco, porque a mí en el libro me decía que los que tenían encaje recíproco sería el primer dedo y el último. Todos tienen encaje recíproco. Ah, listo. Bueno, gracias, profe. Sí, así. No te compliques. Profe, Sí. tengo una duda. Sí. El de Ponela. Weybrecht era el que se encontraba en el surco intertubercular y el de Rouvier en Sí. el cuadro quirúrgico. Sí. Ah, bien. Tamara, Marcela. ¿Está bien? Más o menos. Más o menos, ¿no? Mucho para estudiar. Candela Cordero.
Candela Hola, Correro. sí, profe. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Nómbreme un músculo pélvico-canterio. Ay, profe, no me acuerdo ahora. Que vino la clase pasada. Sí, Rosario Gómez. Nómbreme un músculo Hola, pélvico-canterio. No, todavía no repaso eso. Acabamos de ver uno, ¿no? Que era el piramidal. El piramidal, lo dije varias veces, un músculo pélvico-canterio, el gémino superior, inferior, obturador interno, obturador externo, cuadrado, etc. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Beatriz Barroso. Beatriz. Tobías ¿Profe? Roja. Hola, profe, ¿cómo Tobías va? Roja, ¿está? Bien, Tobías. ¿Por qué no prende la cámara, Tobías? Pasa que mi hermano está riendo con la otra computadora con la que tiene cámara y estábamos Ajá. turnando a veces. Bien. Agostina Vega, Bella. Hola, profe. ¿Cómo anda, Agostina? Bien, todo bien. ¿Alguna pregunta de la clase? No, ninguna. Thais Quintino. Sí, profe. ¿Cómo le va, Thais? Bien, bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. ¿Todo muy claro o muy oscuro? Más o menos. Bueno, chicos. Esta clase va a estar ¿Profe? en la... Sí. El músculo tensor de la fascia lata entra dentro de lo que sería muslo, porque en el libro me sale dentro de cintura pélvica. No, es muslo. Mira, Camila, el tensor de la fascia lata es muslo porque está en la región anteroexterna del muslo. Es un músculo muy pequeño, se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, un pequeño tramo de parte muscular, y luego se hace toda una fascia, como una aponeurosis, como un tejido conectivo, que baja hacia el extremo proximal, hacia el extremo externo superior de la tibia. Si uno apoya el muslo con fuerza sobre el piso, va a ver que el muslo se divide al lado, en la región externa se divide en una región anterior y una región posterior en forma franca. Más si hacen deporte y todo eso, se marca muy bien el tensor de la fascia lata. Es un músculo muy importante porque es un músculo que tensa el muslo y algunas fibras del músculo glúteo mayor o glúteo superficial se insertan en ese tensor de la fascia lata. Tiene fibras superficiales, ¿sí? Pero no es de la pelvis, absolutamente no. Bueno, gracias, Sí, profe. pueden describirlo, pero estudiarlo así como lo dimos acá. No digo que esté mal, yo comparto todas las opciones, nada más que nosotros, a modo de que ustedes entiendan, lo vamos dando y lo vamos redondeando como para que sea más didáctica la clase. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Carlos Camargo. ¿Cómo anda, Carlos? Lo veo concentrado, Carlos. Hola, profe. Estoy bien, gracias. ¿Y vos? Yo bien, acá. Hablando un poco. Muchas cosas para estudiar. Muchas cosas para estudiar. Bien, entonces hay que empezar, ¿no? Sí, Edson estoy. Gómez. ¿Cómo estás, Edson? ¿Te has perdido el miembro inferior? Bien. Entonces, chicos, es importante que para el miércoles que viene ya hayan terminado con miembro superior y empecemos con miembro inferior, porque si no se acerca el examen y todavía faltan muchísimas cosas para ver de miembro inferior. Muchísimo. Falta todo rodilla, pierna, falta pie. Entonces estaría bueno que se pongan esa meta de terminar ya miembro superior, porque están a tiempo de agarrar bien miembro inferior. Si no hay más pregunta, ¿alguna otra pregunta? A ver, vamos a visitar a gente. Vamos a hacer una cosa. La clase que viene, cuando empiece la clase, vamos a rendir un PowerPoint.
Yo voy a ir preguntando y ustedes van a ir contestando. ¿Sí? Voy al azar, voy a ir preguntando. No es con nota, no es con nada. Simplemente todo miembro superior, vamos a empezar la clase que viene, un integrador con el PowerPoint o con el Discovery, y vamos viendo qué sabe cada uno. Sobre todo para que ustedes vean cómo son las preguntas del examen y si les toca rendir oral, cómo podemos preguntar, ¿sí? Camila Díaz. Profe, ¿la ERE es oral? Camila, ¿está ahí? No está Camila, se fue. Estaba tomando unos mates y se fue. Amparo Sarif. Hola, profe, buenas noches. Hola, Amparo. ¿Alguna pregunta, Amparo? No, todo bien por ahora. ¿Todo bien? Bien. La ERA va a ser oral, vamos a tratar de hacerlo oral, chicos. Va a ser escrita y va a ser oral también. Probablemente si tenemos el Discovery a disposición, podamos tomar con el Discovery algunas cosas, como práctico oral. Araujo Cruz. Araujo. Hola, profe. ¿Cómo le va? Hola, profe. ¿Alguna Bien. pregunta? Ninguna, por ahora. Muy bien, chicos. Entonces los dejo que descansen. La clase que viene es rodilla y pierna, un gran tema largo. Cualquier duda, suben las dudas a la plataforma, no hay ningún problema. Un abrazo a todos y a estudiar mucho. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. No. Gracias, profe.